Vamos a ver, campero gratis hoy, para el que me diga de qué hemos estado hablando aquí en los tiempos devocionales. Y hoy es en serio, no es en broma. ¿Ah? Vamos a ver, ¿de qué hemos estado hablando? ¿Ah? Vamos a ver, Julio. De los nombres de Dios, una parte. Falta todavía, Julio. Alguien que le ayude. Y de los atributos, nombres y atributos de Dios. Como ninguno ganó, se lo perdió. Siempre me dice el quite, ¿verdad? Ok, mis amados hermanos, para nuestros visitantes, Becky ya estuvo en alguna ocasión que estuvimos hablando ya de esta temática. En el trimestre estamos hablando de algunos de los atributos y de los nombres de Dios. ¿Cuál es el propósito? Pues vale la pena volverlo a repetir. Queremos conocer mejor a nuestro Dios. Entre mejor le conozcamos, yo creo que vamos a poder disfrutar más de veras de ese Dios, a quien amamos, a quien servimos, de quien dependemos, por quien estaríamos dispuestos o estamos dispuestos aún a dar nuestra vida. Hoy nos toca hablar de un nombre que es bien conocido para ustedes. Me refiero a ese nombre, El Shaddai. Lo habían escuchado infinidad de veces, ¿ya? Ustedes han escuchado ese nombre dado a nuestro Dios, El Shaddai. A propósito, ¿cuáles son algunos de los otros nombres? Hoy vamos a hablar de un nombre, por eso le pregunto, ¿cuáles son algunos de los otros nombres dados a Dios? O que aparecen en la Escritura que se dan a Dios. El Shaddai, ya, ese ya lo vamos a ver ahora. Ajá. Sandra, fuerte. Ajá. Jehová Jireh, Jehová Shalom. Y solo creo que esos son los que hemos visto. Y hoy, El Shaddai. Ahora tenemos que comenzar por dar una breve descripción qué significa ese nombre. Y ustedes lo tienen ahí en el boletín, entonces no voy a apartar tiempo para eso, pero sencillamente el Dios todopoderoso, el Dios todo suficiente, el Dios que cumple lo que Él ha prometido. Mire cuánto significa ese nombre dado a nuestro Dios. El Dios ¿qué? Todopoderoso, el Dios todo suficiente, el Dios que cumple lo que Él ha prometido. Cuando vuelva a escuchar esa palabra o ese nombre, El Shaddai, tiene un significado mucho más amplio que lo que hemos dicho aún acá. Solo estamos medianamente dando el significado, o en pocas palabras, dando el significado de ese nombre. Ahora, vamos a ver el pasaje donde se menciona por primera vez ese nombre. Hay muchas más menciones en la Escritura, pero se mencionan por primera vez en Génesis 17. ¿Tienen sus Biblias a mano? Enciendan sus celulares, no para contestar correo, no para ver ahí nada más, que buscar nada más su Biblia, alguna versión de la Biblia, y que leamos Génesis 17:1. Note lo que dice, Génesis 17:1. Era Abraham de edad, a propósito, comencemos por ahí también, Abraham, no Abraham de momento, era Abraham, ¿ya? Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy el Dios que todopoderoso, yo soy El Shaddai. Ahí si usted tuviera una Biblia hebrea, lo que diría El Shaddai, es decir, el original, El Shaddai. Yo soy El Shaddai, el Todopoderoso. Y luego un reto de anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, queremos ver un poquito el contexto de esto porque no entendemos estos pasajes así solo con encontrar el nombre Shaddai, qué es lo que Dios quiere decir, en qué contexto lo está diciendo. Por eso vamos a
comenzar en capítulo 12, que es donde encontramos un poquito de la explicación de esto. Capítulo 12 del libro del Génesis, siempre. Vamos a estar en Génesis, solo vamos a ir posteriormente a un pasaje al Nuevo Testamento. Pero note lo que dice Génesis 12, los primeros versículos. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, note una cosa acá. Esta es la primera mención de una promesa también, el llamamiento de Abraham y una promesa de bendecirle, de él una nación grande, de esto y lo otro. Ahora, obvio, para nosotros hoy día, que tener una descendencia requiere de tener hijos ahí en la casa y que esos hijos se reproduzcan y que tengamos una gran descendencia. Y en parte así lo entendió Abraham. El gran problema, que vamos a ver un poquito más adelante, es que Abraham y Sara ya son personas mayores. Aquí en Génesis 17 ya nos habla de la edad cuando Dios se le aparece nuevamente, pero aquí todavía eran un poco más jóvenes. Abraham tenía tal vez unos 70 años, un poquito más de 70 años. Sara tenía pasaditos los 60 años. Pero aún en ese momento, pensar en tener una gran descendencia tenía que ser un milagro de Dios. Porque, perdonen señoras, ¿a qué horas o en qué tiempo de la vida ustedes terminan de tener hijos? ¿Ah? ¿A los 70 años? Es decir, concebir y dar a luz. No, terminan entre 35 y 40 años, 45 años para dar a luz, ¿ya? Para esta amada pareja, como diríamos hoy día, es algo imposible, ¿ya? Tener un hijo, tiene que ser ¿qué? Un milagro. Ya grandes los dos, Sara ha pasado ya el tiempo de tener hijos y no solo eso, es estéril, entonces doblemente problemático. Ahora, pero aquí está la promesa de Dios, haré de ti una nación ¿qué? Grande. Más adelantito vamos a encontrar en Génesis 16 que llegan a desesperarse aproximadamente después de unos 10, 12 años de no ver por ningún lado la descendencia que Dios les había prometido, y ya son grandes. Ahora mire lo que dice capítulo 16. Lo tienen ahí porque hoy se me tienen que seguir en estos pasajes para encontrarle el sentido. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. ¿Y ahora qué hacen ellos según este pasaje? ¿Ah? Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová no me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. ¿Y qué dice el pasaje? Que el querido hombre de la fe, ni corto ni perezoso, atendió el ruego de ¿quién? ¿Ah? De Sarai. Ahora, pónganse en los zapatos de ellos. Ha pasado ya un tiempo, ¿y qué? ¿Dónde están los hijos? ¿Será que Dios tiene un plan otro plan? ¿Por qué no le damos? Que esta es una de las tentaciones más grandes en la vida, aún de nosotros hoy día. ¿Por qué no le damos una manito a Dios, una ayudadita a Dios? ¿Y la idea de quién viene? ¿Ah? En este caso de infidelidad, la idea viene de quién? ¿Ah? De la esposa. La esposa le dice al esposo, ¿por qué no te acuestas con nuestra criada? Y de seguro así es la forma como Dios nos va a ¿qué?
a dar descendencia. Y Abraham, les digo, yo lo leí así, pero no dice la Biblia así, ni corto ni perezoso. Excelente idea. Hagámoslo pues. Y viene como resultado ¿qué? ¿Qué vino como resultado? Un hijo obvio, llamado ¿qué? Ismael. Solo para ubicarles, ustedes lo saben, pero nada más para repetirlo, de Ismael vienen todos los árabes. De ese tronco vienen los árabes. El día de hoy sigue siendo problema, no para la pareja esta, hace tiempo que están con el Señor, pero sigue siendo problema para el pueblo judío en primer lugar, sigue siendo problema para el mundo entero, pero vamos a ver algunos detalles más adelante. Ahora, mire lo que pasa, cuidado con empezar a quererle darle ayudaditas a Dios. Mire lo que dice. Y Sarai, estoy en 16:3, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra. Ahí está más claro, mire, 10 años habían pasado, en 10 años ya habían empezado a desesperarse los pobres, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, que Agar ella estaba embarazada, dice, miraba con desprecio ¿a quién? A su señora. Y mire lo que va a pasar en el versículo que sigue. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta o embarazada, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Mire que lo emplaza. La idea viene de ella. Y ahora que está en problemas, le dice, en pocas palabras está queriendo decirle, o esa desvergonzada o yo. No se lo dijo así tan claro, ¿verdad? Pero ahora esta mujer se está riendo de la pobre Sara. Bebé, yo estoy ahora embarazada. Esa pobre señorona ahí no va a tener hijos. Yo sí, y esto y que lo otro. Y Sara le pide a Abraham, mire, esa mujer debe irse de esta casa. Y se va. La mujer tuvo que irse. Y allá en el desierto Dios habla con ella. Pero ahora vamos al capítulo 17. Regresemos al 17. Ahora ya tiene Ismael tiene 13 años, creo que dice un pasaje ahí, ya es grandecito. Pero ¿qué pasa en capítulo 17? Ahora, sígame por favor aún en tiempo. Ahora, desde el llamamiento de Abraham, han pasado 25 años aproximadamente. Entonces, no es ayer. Han pasado todo un largo tiempo y ahora Dios se le aparece nuevamente a Abraham. ¿Y qué le dice? Sarai, el 17, perdón. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová. Ahora ya es grande, como dicen ustedes aquí. Ya es un hombre de 99 años. ¿Y qué le dice cuando le apareció Jehová? Y le dijo, yo soy el Dios que. Todopoderoso. Anda delante de mí y sé qué. Perfecto. Recuerden que le había prometido ¿qué? ¿Qué le había prometido? Una descendencia. Ahora Dios claramente le va a decir, esa descendencia no es por medio de Ismael. Esa descendencia va a ser de ustedes dos. Y recuerdan ustedes que cuando Dios anuncia esto a Sara misma también, ¿qué hace ella? Y a Abraham también. ¿Qué hacen? Se ríen. Algunos quieren defender a Abraham diciendo, se rió de ver lo imposible, lo difícil que era y que Dios ahora le estaba prometiendo una descendencia. No, se rió quizás por duda. ¿Ya? Y Sara no digamos. Ella sí se ríe más abiertamente y dice, no hombre, ¿cómo es posible?
esto. Ahora, a esta pareja, como a ustedes y a este servidor, ¿cómo nos cuesta creer las cosas que Dios nos ha prometido? ¿Ya? ¿O no? ¿A ustedes no les cuesta? Mire, somos igualitos a Abraham y a Sara. Después va a cambiar esos nombres de Abraham, padre de multitudes, y Sara, princesa, que esto y que lo otro, de donde van a venir pueblos, van a venir una descendencia grande de ella y nadie más que de ella, porque el Shaddai, que quiere decir que el Todopoderoso lo hará. Y esa Sara, que le va a decir algo bien interesante en el capítulo 18. Trasladémonos de momento a capítulo 18. Cuando le dice Dios a Sara, a ella también y a Abraham, que de ellos van a ser un hijo y que ese hijo se va a llamar Isaac, para tenérselo bien claro ahora, miren lo que dice versículo 14. Cuando Sara se ríe y todo lo demás, y ya eran viejos, todo eso que hemos venido hablando, hace la pregunta del millón. Una pregunta que ustedes sin duda han oído muchas veces que hace la Escritura, que son preguntas retóricas, es decir, que la respuesta está implícita en la pregunta. Note lo que dice el verso 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Qué responderíamos nosotros? ¿Ah? No. Pero ahora mismo nosotros creemos que hay para Dios muchas cosas que difíciles. Si tan solo nos llevamos algo esta mañana acá o esta tarde, es que recordemos que para Dios no hay nada que difícil. Ahora, ¿cómo es eso? Una mujer de 90 años ahora, estéril, que va a dar a luz. Mis amados hermanos, otra vez pongámonos en los zapatos de la pareja. Hay que creerle a Dios en esto. Y les costó, porque aquí hay una cosa importante para usted y para este servidor. La revelación de Dios es progresiva. Desde el comienzo, y ellos tuvieron en cierto sentido razón de dudar, es que no se les dice que de ellos, de Abraham y Sara, va a venir esa descendencia. Ya en capítulo 17, 18, sí les dice claramente, es de ustedes. Y aquí tenemos una enseñanza para nuestras vidas. Esa enseñanza que siempre me ha fascinado en la Escritura, la progresión en la revelación divina. Cuando ustedes se tropiecen con una dificultad aún de interpretación de la Biblia y todo eso, y de entender algunas cosas, siga leyendo su Biblia. En algún momento Dios le abre un poco su mente y su corazón y va a poder conocer mejor a su Dios. Y eso es lo que pretendemos a través de estos estudios sobre los nombres y los atributos de Dios, conocerlo mejor. Ahora, perdonen que le pueda hacer mención de esto. Para la mujer, en este caso Sara, era imposible concebir a sus 90 años siendo estéril, aunque en aquel tiempo las mujeres eran más fértiles que esto y que lo otro. Para un hombre, en el caso de Abraham, no era tan difícil que se diga. Yo tenía un querido amigo que era el jefe de una de las tribus en Honduras. Hay en Honduras una tribu que se llaman los Tolupanes, un grupo indígena. En Honduras, los Tolupanes. Y Cipriano se llamaba él, hace unos 5 años ya está con el Señor. Cipriano lo encuentro una vez sentado en la sala del hospital. Ya había estado yo con él allá en la tribu y todo lo demás, y me regaló un libro muy lindo que salió sobre los tolupanes, este que lo otro. Y me dice, y andaba con su señora. Hay una señora como de unos 25, 28 años, con un niño. Oíme, Cipriano, ¿y ella es tu hija o qué? No, me dice. Se apagó, ahora sí. Ella es mi señora. ¿Tu señora? ¿Ah? Sí, me dice. Ella es mi señora. Ya. Pero el hijito es el chute, ¿verdad? Siempre. Y el hijito es tuyo. Ah, claro que sí, me estaba hablando con un cacique. Claro que sí, me dice. Ahí yo sentí que le había faltado al respeto. Claro que sí. Bueno,
En el fondo dije, tendríamos todavía que tener pruebas de paternidad, a ver si es cierto o no es cierto. Pero los hombres podemos concebir aún en avanzadas edades. Una mujer no puede concebir, literalmente no se puede. Tiene que suceder ¿qué? El milagro divino. Isaac vino. Ahora, si ustedes leen, que eso se los voy a dejar porque hoy es un tiempo más corto por asunto de la Cena del Señor, si ustedes pueden leer esos capítulos les va a servir muchísimo porque hay unas cosas muy importantes. Hay promesas para Abraham, hay promesas para Sara, que van juntas las dos cosas ahí. Hay promesas para Ismael. Si ustedes leen el capítulo ahí, los árabes tienen promesas de Dios también. ¿Ya? Nosotros hoy día, con algunos grupos que surgen por aquí y por allá, que son muy pro-israelitas, siempre estamos viendo están viendo con desdén a los árabes. Dios no se olvida, porque Abraham está muy preocupado. Recuerdan que había nacido Ismael, se habían ilusionado que por ahí vendría la descendencia, y aparte de eso, pues es su hijo. Y no solo su hijo, es el primogénito. Cosa seria también, no primogénito de la pareja, pero sí el primer hijo de Abraham. Y Dios va a decirles que hay promesas, porque Abraham hace la pregunta, ¿qué va a hacer de este pobre muchacho? Y Dios le da algunas promesas también, o menciona algunas promesas que tenía para Ismael. No nos vamos a meter en el tema, porque ese es un mundo muy interesante, un tema muy intrigante también. Promesas para Israel, promesas para los árabes también, en este caso descendientes de Ismael. Pero lo que Dios ahora va a aclarar es esto. La línea por la cual va a venir el Mesías no va a ser Ismael, no es por medio de los árabes, va a ser por medio de Isaac. Ese es el prometido, ese es el hijo de la promesa, y de él vendría ¿qué? El Mesías, ¿ya? Y vino el Mesías. Y por eso es que también nosotros amamos tanto ese pueblo, el pueblo de Israel. Pero no nos olvidemos que hay promesas de Dios también para ese otro pueblo, y ojalá oráramos por los árabes también, y no solo los veamos hoy día a través de lo que está pasando en el mundo por algunos grupos extremistas dentro de los árabes, por ejemplo, el Estado Islámico, que lo otro, los talibanes. Nosotros a veces echamos tierra a esa gente, pero hay gente que está dentro de la promesa de Dios también. ¿Qué va a hacer Dios con los árabes? Léanlo ahí en parte en Génesis capítulo 17 y 18. Pero ahora queremos sacar algunas lecciones para nosotros. ¿Qué es lo que Dios prometió a Abraham? Ahora sí, a Abraham. ¿Qué le promete? Una descendencia por un hijo que vendría del vientre de Sara y de él, de Abraham. Ahora, ellos en determinado momento, como ya le expliqué, dudan de esa promesa. Pero Dios cumple su promesa y les da el hijo que les había, valga la redundancia, prometido. Vamos a ir al Nuevo Testamento rápidamente para ver un pasaje relacionado con esto. La revelación fue dándose progresivamente, pero la otra cosa que quiero mencionar es que la fe de Abraham y la de Sara también fue creciendo progresivamente. No es que Abraham llegó a ser el padre de la fe en Génesis 12, donde Dios le dice, haré de ti una nación grande, que ese es el padre de la fe. No, Abraham tuvo que crecer en la fe y llegar a ser lo que fue. Ahora, hay un pasaje en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, donde el apóstol Pablo hace una ligera alusión a esto, no tan ligera que se diga, porque en capítulo 4 del libro de Romanos, el apóstol Pablo va a tratar del asunto de la fe, y la fe sola por la cual viene la salvación al hombre por la obra de Cristo, obviamente, en la cruz del Calvario.
Ahora, en ese contexto de hablar que la salvación es por la fe y la fe sola en Jesucristo, aparte de las obras, sin obras, es solo por la fe. Mire cómo va a interpretar Pablo la historia que hemos estado refiriendo de Génesis 12, en este momento hasta el 18. Mire lo que dice Romanos 4, versículos 18 en adelante. Está hablando de Abraham, utilizando cómo ese hombre llega a ser el padre de la fe. Y note lo que dice en el versículo 19. Hablando de Abraham. Y no se debilitó, estoy en Romanos 4, 18, si todavía no estaban conmigo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, aunque hemos visto que tuvo que crecer en eso, sino que se fortaleció su fe en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. El Shaddai, el Dios todopoderoso, todo suficiente, que cumple su promesa. Ahora, hablando de Abraham, aquí y en las palabras de Pablo, es que dice que él creyó en esperanza ¿contra qué? Contra esperanza. ¿Qué quiere decir esas palabras, esperanza contra esperanza? Lo que está diciendo para mí, al menos en pocas palabras, es creyó cuando la fe estaba reducida ¿a qué? Las probabilidades estaban reducidas ¿a qué? A cero. No podían tener a esa edad sencillamente un hijo, pero creyó cuando las probabilidades estaban reducidas a cero. Y no solo eso, se fortaleció, dice, en fe, y más que eso dice, dando gloria a Dios, que en parte lo que está tratando, al menos para mí, comunicar es anticipadamente agradeciéndole a Dios por lo que iba a hacer. Aquí viene mi aplicación para ahora. Piense en lo que lo tiene a usted ahora angustiado. Esa cosa que para usted le es difícil. Un hijo rebelde que aparentemente no quiere cambiar y que se ve muy difícil por donde pueda cambiar. Un esposo, de esos esposos que dice uno, o como decía, no dice uno, sino decía una hermana, Señor, o te lo llevas o te lo mando. Y que a veces las mujeres llegan a pensar, o los hombres también a pensar, esto no hay por dónde se pueda arreglar. Ese problema económico, ese problema familiar, ese problema de deudas, qué sé yo lo que le angustia ahora. ¿Qué dice Génesis 17? Yo soy ¿qué? El Dios ¿qué? El Shaddai. Cuando usted se tropiece hoy, mañana, pasado mañana, con esas cosas difíciles de la vida, imposibles de la vida, una enfermedad terminal en este momento, Dios puede restablecer si a Él le place. Juntamente con el fallecimiento de mi esposa, la semana siguiente mi cuñado fue a hacerse unos exámenes porque aquí andaba mal cuando vino a la vela y entierro de reina. Y allá una semana después le dijeron, don Melvin se llama él, pastor, es un cáncer en grado 4, los médicos podrán explicarnos qué es eso, ¿verdad? Cáncer grado 4 en el colon, ¿ya? Entonces las probabilidades de vida, y allá no le andan con cuentos, no se lo digan porque se puede morir del susto, que ya le dicen a uno, se va a morir y se va a morir, ¿verdad? No así de claro, tan groseramente, pero se lo dicen. Y Melvin se operó, Melvin se sometió a las quimioterapias. Hoy día está más sano que nunca, sigue sirviendo al Señor y que la gloria sea para Él. ¿Creen ustedes que Dios puede hacerlo?
¿Y entonces por qué no sanó a otros? Porque es soberano también. Vamos a hablar de eso, tal vez si todavía hay tiempo, hablar de la soberanía de Dios. Pero que nuestro Dios puede. Señoritas, jóvenes, ¿hay un amor imposible? ¿Hay un amor imposible? Para Dios no hay nada difícil. Tener mi casita que no la tengo, yo sí la tengo, gracias a Dios. Tener mi casita que no la tengo, ¿hay algo que sea difícil para Dios? Pero tenemos que aprender ¿a qué? A creerle a Dios. Yo no estoy diciendo que creyéndole le va a dar todo lo que usted quiera. Eso depende de la soberanía de Dios también. Por eso es que estamos viendo varios aspectos, varios ángulos de esa persona gloriosa de nuestro Dios. Y no hemos visto casi nada de la soberanía de Dios. Pero nuestro Dios es Dios soberano también. Pero que Él puede, si está dentro de sus planes eternos, sublimes, y va a ser para provecho suyo o mío, que Él va a cumplir sus promesas dependiendo de, ya dije, su soberanía. Hermanos, que el Señor nos ayude esta semana a crecer en fe. Si hay algo que yo le estoy pidiendo al Señor, ayúdame a crecer en la fe. Muéstrame un poco más claramente por qué estás permitiendo esto. Ya han pasado un tiempo, esto y que lo otro. En el caso de Abraham pasaron 25 años para que la promesa se cumpliera. Algunos de ustedes están orando hace semanas, meses, años por un hijo rebelde que no se convierte al Señor, o un esposo rebelde que no se convierte al Señor. Esposa, no pierda por ahí, sí, no pierda la esperanza. Dios todavía puede ¿qué? Actuar y actuar poderosamente, porque para Dios no hay nada que sea ¿qué? ¿Lo creen? Pueden decir amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Ok, no, ya ahora estoy otra vez bromeando con ustedes. Que el Señor nos ayude de veras a crecer en fe esta semana. No mañana ni pasado mañana. Hoy, mañana, pasado mañana. Y ojalá nuestra fe pueda llegar a ser una fe grande como la de Abraham, de Sara, de esperar en las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas tenemos? Tenemos miles de promesas en la Escritura. Y podemos echar mano de esas promesas. Voy a orar un momento más. Querido Padre, otra vez gracias por ayudarnos a entenderte un poquito más, a comprenderte, a saber un poquito más de ti. Estamos frente a ti, seres mortales, con mentes finitas, mentes que no logran entender muchas cosas, porque tú eres el único que eres infinito, el único que eres grande, el único que lo sabe todo, el único que puedes hacerlo todo. Aquí estamos nosotros dependiendo de ti. Queremos conocerte mejor para de veras poder esperar más y más en ti, Señor, y confiar más y más en ti. Que en esta misma hora, si alguno de mis hermanos vino cargado, cargada, con alguna situación que les parece casi imposible, que de aquí salga con el pensamiento claro en su mente, que para ti, no solo el pensamiento, la convicción de que para ti no hay nada imposible. Permítenos pues vivir esta semana a la luz de esa gloriosa verdad, que para ti no hay cosa difícil. Lo pedimos en nombre de Cristo, porque esos méritos gloriosos por el cual podemos obtenerlo todo de parte tuya. Y lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. A propósito, y la última cosa, Abraham es conocido como el edificador de altares. Cada vez que Dios le habló, lo que él hacía era hacer un altar y adorar a su Dios. Al pensar en cosas difíciles ahora, en este momento, vamos a acercarnos creyendo que Dios puede cumplir, pero adorar a nuestro Dios participando ¿de qué? De la cena. La cena está servida. Ojalá ustedes puedan adorar a su Dios y no simplemente poder tener un ejercicio ahí de comer un pedacito de pan, tomar una copa, sino que podamos en esta misma hora, oh Dios, tú lo puedes todo, te adoro, te alabo. Y por eso también voy a participar de la cena en conmemoración de esa obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario. José, adelante, que Dios te use al dirigirnos
en la participación de la cena.